Bienvenidos a Hogar de Vinos, el espacio creado por José Pradillo para descorchar conocimiento y disfrutar de la cultura vinícola. Hoy, desde la soleada ciudad de Orlando, les traemos un tema fascinante: el vino como agente social y cultural, más allá de la copa. Y atención, queridos oyentes, al final de este episodio podrán poner a prueba lo aprendido en un test exclusivo disponible en nuestra web de Hogar de Vinos. Así que acompáñenos, aprendan, disfruten y prepárense para desafiar sus conocimientos. Permíteme que, antes de sumergirnos en el corazón de nuestra charla, te pida a ti, María, y a nuestros oyentes que hagan un pequeño ejercicio de imaginación. Sostengan en su mente, por un momento, una copa de vino. No importa el color, ni la variedad. Simplemente obsérvenla. Contemplen cómo la luz juega con su superficie, cómo el líquido se adhiere suavemente a las paredes del cristal antes de caer de nuevo. Ahora, acérquenla a la nariz e inhalen profundamente. Esos aromas complejos, que pueden evocar desde una fruta madura hasta un bosque después de la lluvia, son el primer mensaje que nos envía. Finalmente, den un pequeño sorbo. Dejen que el vino se extienda por su paladar, liberando una sinfonía de sabores, texturas y sensaciones. Es un acto profundamente personal, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que esa copa que sostienen es en realidad un universo? Un nexo de conexión que se extiende no solo a través de nuestro paladar, sino a través del tiempo, del espacio y de la propia condición humana. Exacto, María. Porque el vino, amigos míos, es mucho más que una bebida alcohólica. Es un agente social y cultural de un poder extraordinario. Un catalizador de conversaciones, un reflejo de nuestra historia y un motor de nuestra economía. Hoy nuestro objetivo es trascender la mera degustación para descubrir el alma del vino, ese espíritu que ha estado presente en los momentos más cruciales de la humanidad y que sigue, copa a copa, tejiendo nuestra historia colectiva. Pero empecemos por los orígenes del vino y hagamos un viaje antropológico a través del tiempo. Para comprender verdaderamente el papel del vino como agente cultural, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que existieran las etiquetas, las denominaciones de origen o incluso las primeras civilizaciones. Debemos viajar a un pasado tan remoto que nos sitúa al borde mismo de la evolución humana. Y es aquí donde nos encontramos con una de las teorías más fascinantes y reveladoras, la hipótesis del mono borracho. ¿Sí? Has oído bien, el mono borracho. Suena a título de película de Hollywood, ¿verdad? Pero es una teoría seria, formulada por el biólogo Robert Dudley, que sugiere que nuestro gusto por el alcohol no es un capricho moderno, sino un rasgo evolutivo profundamente arraigado con millones de años. Imaginen a nuestros antepasados homínidos, hace más de 10 millones de años, moviéndose por los bosques. Según esta hipótesis, estos primeros primates desarrollaron una marcada preferencia por las frutas que empezaban a fermentar. ¿Y por qué? La razón es asombrosamente práctica. La fermentación produce etanol, un compuesto que, en pequeñas cantidades, tiene un aroma intenso y distintivo. Para un primato hambriento, este olor era una señal inequívoca, un faro que indicaba comida aquí, calorías aquí. Además, el etanol tiene casi el doble de calorías que los carbohidratos, una ventaja energética enorme en un entorno donde la comida escaseaba. Pero la historia no termina ahí. Hace más de 10 millones de años, ocurrió uno de esos saltos genéticos que definen el rumbo de una especie. Esos famosos Quiquiquet. Un gen mutó, dando lugar a una enzima llamada ADH. Esta enzima permitió a nuestros antepasados metabolizar el etanol hasta 40 veces más rápido que antes. 40 veces, María. Esto fue una llave maestra evolutiva. De repente podían consumir frutas sobremadura y fermentada sin sufrir los efectos nocivos del alcohol, accediendo a una fuente de alimento rica y calórica que otros animales no podían tolerar. Ese leve subidón que proporcionaba el etanol, ese alivio momentáneo de la tensión de la supervivencia, era solo una agradable consecuencia de una estrategia de alimentación mucho más profunda. Así que, la próxima vez que sientan esa calidez agradable al beber un vaso de vino, recuerden,
No están siendo sofisticados. Están experimentando un eco de un instinto ancestral, un legado genético de aquellos primeros homínidos que descubrieron el valor de la fruta fermentada. Somos menos civilizados de lo que creemos. Este gusto heredado sentó las bases para lo que, millones de años después, se convertiría en el arte de la vinificación. La transición de recoger fruta fermentada a producir intencionalmente vino es uno de los hitos más importantes de la historia humana, y ocurrió mucho antes de lo que se pensaba. Contrariamente a la creencia popular, la elaboración del vino precedió a la agricultura. Nuestros antepasados del Paleolítico, probablemente en la región que hoy conocemos como Oriente Medio, descubrieron por casualidad el proceso. Imaginen la escena. Un grupo de humanos primitivos recoge uvas silvestres y las guarda en cestas o recipientes de calabaza. El peso de las uvas de arriba aplasta las de abajo, liberando el mosto que, en contacto con las levaduras naturales de la piel de la uva y en el calor del clima, comienza a fermentar. Tras comerse las uvas, se encontraron con un líquido aromático y ligeramente embriagante en el fondo del recipiente. El encanto fue instantáneo. Este feliz accidente, conocido como la hipótesis paleolítica, marcó el nacimiento del vino tal y como lo conocemos. Sin embargo, este vino primitivo era un producto perecedero, una bebida estacional que debía consumirse rápidamente. El verdadero salto cualitativo llegó con la revolución neolítica y la domesticación de la vid, un proceso que tuvo lugar en la región del Cáucaso, en lo que hoy es Georgia, Armenia y Azerbaiyán, hace unos 8000 años. Esto fue un cambio radical. La domesticación de la vid implicó asentamientos permanentes, ya que las viñas requieren cuidados constantes durante todo el año. Pero sobre todo, vino acompañada de otra invención crucial, la cerámica. Por primera vez el ser humano pudo almacenar el vino en recipientes herméticos, permitiéndole conservarse, envejecer y convertirse en una parte integral de la dieta y la cultura durante todo el año y no solo como un capricho estacional. El vino dejó de ser simplemente un descubrimiento fortuito para convertirse en un producto cultivado, elaborado y valorado. Con su capacidad para transformar la percepción y fomentar la sociabilidad, el vino rápidamente trascendió su función de alimento o bebida para adentrarse en el dominio de lo sagrado. En prácticamente todas las culturas antiguas de Oriente Medio y el Mediterráneo, el vino estaba imbuido de un profundo significado religioso y simbólico. En el Antiguo Testamento, la primera acción de Noé después del diluvio fue plantar un viñedo, un acto que simbolizaba el restablecimiento del orden y la civilización sobre la tierra. Los griegos veneraban a Dionisos, el dios del vino, la festividad y el éxtasis, una deidad que representaba tanto la liberación creativa como los peligros del desenfreno. Para los romanos, se convirtió en Baco, y su culto se extendió por todo el imperio. El vino era literalmente la sangre de los dioses, un elixir que permitía a los mortales conectar con lo divino. Esta conexión sagrada alcanzó su cenit en el ritual cristiano de la Eucaristía, donde el vino se transubstancia en la sangre de Cristo, convirtiéndose en el sacramento central de la fe. Este profundo arraigo religioso confería al vino un estatus especial. No era solo una bebida, sino un vehículo para lo trascendental. Además, en un mundo donde el agua a menudo estaba contaminada, el vino, especialmente cuando se mezclaba con agua, era una opción más segura para el consumo diario. Sus propiedades antisépticas y su uso medicinal para tratar una variedad de dolencias reforzaban aún más su imagen de regalo de los dioses. El vino era, por tanto, un símbolo de vida, salud y conexión espiritual. Sin embargo, el viaje del vino no ha estado exento de crisis. Una de las más devastadoras fue la plaga de finoxera, que a finales del siglo XIX arrasó con los viñedos de Europa, especialmente en Francia. Este pequeño insecto, que ataca las raíces de la vid, casi destruye por completo la industria vinícola del Viejo Mundo. Fue entonces cuando los nuevos mundos entraron en escena. Países como Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia y Sudáfrica, cuyas vides eran resistentes a la filoxera, llenaron el vacío en el mercado global. Este evento no solo salvó la industria vinícola mundial, sino que también redefinió el mapa del vino. La solución, finalmente, fue injertar las delicadas vides europeas, Vitis vinifera, sobre las resistentes raíces americanas, una práctica que sigue siendo la norma hoy en día.
Este episodio marcó el verdadero inicio de la globalización del vino. El punto de inflexión simbólico de esta nueva era fue el famoso Juicio de París de 1976. El juicio de París. En una cata a ciegas, los vinos de California superaron a los más aclamados vinos de Francia, conmocionando al mundo del vino y demostrando, por una vez y para siempre, que la excelencia enológica podía alcanzarse fuera de las tradicionales regiones europeas. Hoy el vino se produce en lugares tan diversos como China, Inglaterra, Escandinavia y la Patagonia, demostrando su increíble adaptabilidad y su capacidad para reflejar no solo un terruño, sino también la historia y la ambición de un pueblo. Ahora veamos el vino como lubricante social, la sociología de la copa compartida. Hemos viajado a través del tiempo para entender los orígenes del vino, desde los primeros homínidos hasta la globalización. Ahora cambiemos nuestra lente de antropólogo por la de sociólogo, para explorar cómo el vino opera en el tejido de nuestras interacciones diarias. Y es aquí donde encontramos una de sus funciones más potentes y universalmente reconocidas, el vino como lubricante social. Esta idea no es nueva. De hecho, está tan profundamente arraigada en nuestra cultura que la damos por sentada. Ya en la antigua Grecia, el poeta Eurípides escribió: «Sin vino no hay amor». Y vaya si tenía razón. Y es que a lo largo de la historia y en culturas de todo el mundo, el consumo de alcohol ha sido, en su inmensa mayoría, una actividad social. Desde los simposios griegos hasta los brindis modernos, el alcohol, y en particular el vino, ha sido el compañero inseparable de la celebración, el debate y la confraternización. La evidencia es abrumadora. La gran mayoría de los episodios de consumo de alcohol, tanto entre bebedores ocasionales como entre aquellos con problemas, tienen lugar en entornos sociales. Bebemos para celebrar un éxito, para consolar una pérdida, para cerrar un negocio, para conocer a alguien nuevo. El vino actúa como un facilitador, un hilo conductor que teje conexiones humanas. Pero, ¿cómo funciona exactamente este efecto lubricante? ¿Es simplemente una cuestión de desinhibición causada por el alcohol? ¿O hay algo más? Aquí es donde la ciencia social nos ofrece una perspectiva fascinante. Un metaanálisis publicado en el Psychological Bulletin analizó decenas de estudios para entender por qué los resultados sobre los efectos sociales del alcohol eran tan contradictorios. Algunos estudios mostraban que el alcohol mejoraba el estado de ánimo y la sociabilidad, mientras que otros encontraban ningún efecto, o incluso efectos negativos. La clave, descubrieron los investigadores, no residía en el alcohol en sí, sino en el contexto social del consumo. Los estudios donde los participantes bebían alcohol y luego interactuaban de forma natural y espontánea con otros participantes, que también podían estar bebiendo, mostraban consistentemente un efecto positivo significativo en el estado de ánimo, con un efecto de tamaño medio 0.5%. Sin embargo, en los estudios donde los participantes interactuaban con confederados del estudio, actores que seguían un guión y no bebían alcohol, el efecto positivo del alcohol desaparecía por completo, con efectos máximos del 0.1%. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el poder social del vino no está solo en su química, sino en su capacidad para liberarnos de una de nuestras mayores ansiedades sociales, el miedo al rechazo. Los investigadores proponen lo que llaman un marco social atribucional. El alcohol actúa como ansiolítico social, reduciendo nuestra preocupación por la evaluación negativa. Cuando bebemos en un grupo de amigos o conocidos que también están bebiendo, todos nos volvemos menos críticos y más indulgentes. Este ambiente de seguridad y aceptación mutua es lo que realmente permite que florezca la conexión social. El vino, en este contexto, es la excusa, el catalizador que nos da permiso para ser más abiertos, más expresivos y más vulnerables con los demás. No es que el vino cree la diversión o la amistad, sino que elimina las barreras que a menudo nos impiden experimentarlas plenamente. El ejemplo más perfecto de esta función social del vino en la historia es sin duda el simposium griego. La palabra misma, symposion, deriva del griego sympinein, que literalmente significa beber juntos. Y no era simplemente una fiesta. El simposium era una institución social, intelectual y política de enorme importancia. Tras la cena, los hombres de la élite griega se reclinaban en divanes, clinai, dispuestos en torno a un cráter central, una gran vasija donde se mezclaba el vino con agua. La mezcla, determinada por un simposiarca o maestro de ceremonias, era crucial. Beber vino puro se consideraba bárbaro y peligroso.
El simposión era un espacio para todo, desde la música y el baile, proporcionados por artistas contratados, hasta debates filosóficos de gran profundidad. Como dijo el filósofo Platón, el vino, que es el que derrama su luz sobre las almas de los hombres en los banquetes, cuando se bebe con mesura, es el mayor bien para los hombres, tanto para el cuerpo como para el alma. Sin embargo, es crucial abordar el otro lado de la moneda. La misma capacidad del vino para reducir la inhibición y actuar como lubricante social tiene un potencial oscuro. El estudio que mencionábamos anteriormente también señala que los entornos sociales de consumo como bares y fiestas están asociados con resultados negativos serios, incluyendo violencia, consumo excesivo, binge drinking y conducción bajo los efectos del alcohol. El mismo mecanismo que nos ayuda a conectar con los amigos puede tener en exceso o en el contexto equivocado una pérdida de control y un juicio deteriorado. Esto nos lleva a un punto fundamental, la diferencia fundamental entre el consumo social y el consumo solitario. Tradicionalmente, beber solo se ha considerado un signo de alerta, un posible indicador de abuso de alcohol o dependencia, y hay lógica en eso. El consumo social, con sus normas y rituales, actúa como un regulador. El poder del vino reside en la capacidad de potenciar lo que ya está presente. En un entorno de amistad y alegría, potenciará la conexión. En un entorno de soledad o angustia, puede potenciar el aislamiento. Por eso, el verdadero agente social no es el vino en sí, sino la copa compartida. Es el acto de beber en compañía. La conversación, la risa y el contacto humano lo que realmente importa. El vino es simplemente el magnífico catalizador que lo hace posible. Ahora veamos el vino como motor económico y cultural del terruño al mercado global. Hemos viajado a través de la antropología y la historia para entender el vino desde sus orígenes hasta su rol social. Ahora demos un paso más y contemplemos el vino desde una perspectiva más amplia, como un formidable motor económico y un bien cultural en constante circulación, porque el vino, además de ser un placer para los sentidos y un facilitador de lazos humanos, es un negocio gigantesco. Para entender la magnitud de este impacto, no hay nada como mirar las cifras. Un reciente estudio encargado por Wine America reveló que la industria del vino en Estados Unidos generó un impacto económico asombroso de $326.550 millones en 2025. Para poner esa cifra en perspectiva, representa aproximadamente el 1.1% del PIB total de los Estados Unidos, lo que equivale a unos $951 por cada hombre, mujer y niño en el país. Pero los números no terminan ahí. Esta misma industria proporciona 1.750.000 de empleos y genera salarios anuales por valor de $102.140.000, además de contribuir con $53.240 millones en impuestos. Como dijo Jim Tracy, presidente de Wine America, el vino es un motor económico sabroso que genera miles de millones para la economía estadounidense. Y lo más importante es que esta riqueza no se concentra en unas pocas manos. De los más de 10.000 viñedos existentes en los 50 estados de Estados Unidos, la mayoría son pequeños negocios familiares. Son estas familias, a menudo trabajando la tierra desde generaciones, las que forman el verdadero corazón de la industria. Una de las manifestaciones más visibles y dinámicas de este impacto económico es el enoturismo. El enoturismo ha transformado radicalmente la forma en que interactuamos con el vino y con las regiones productoras. Ya no se trata solo de comprar una botella en una tienda. Se trata de vivir una experiencia. Los turistas viajan a las regiones vinícolas para visitar los viñedos, pasear por entre las vides, explorar las bodegas, aprender sobre el proceso de elaboración y, por supuesto, degustar los vinos directamente en su lugar de origen. Un estudio reciente demostró que, a mayor experiencia de enoturismo, los consumidores mejoran sus actitudes hacia el vino, valoran más sus atributos, tanto intrínsecos, como el sabor y el aroma, como extrínsecos, como el diseño de la botella. Y lo más importante, aumentan su lealtad hacia los vinos de esa región. El enoturismo no solo vende vino, vende historia, cultura, paisaje y autenticidad. Es una herramienta de marketing increíblemente poderosa que permite a los pequeños productores competir en un mercado global. Pero el vino es mucho más que una simple mercancía. Es un producto cultural de primer orden.
Los antropólogos lo consideran un objeto de estudio privilegiado porque nos permite analizar las formas en que diferentes sociedades se apropian de un mismo bien. El concepto central aquí es el de terroir. Esta palabra francesa de difícil traducción se refiere a la interacción compleja entre el suelo, el clima, la topografía y las prácticas humanas de cultivo y elaboración en un lugar específico. El terroir es la expresión de un lugar en una botella de vino. Es la razón por la que un Pinot Noir de Borgoña sabe diferente a un Pinot Noir de Oregón. Es la promesa de autenticidad y singularidad. Sin embargo, el concepto de terroir no está exento de controversia. Históricamente, el vino ha sido un poderoso símbolo de la historia de las conquistas y la colonización europea. Los colonos llevaron la vida a América, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, utilizando el vino como una forma de demostrar su dominio sobre el territorio. Hoy en día, esta historia se debate intensamente. ¿Es el terroir una celebración de la diversidad local o un concepto que puede utilizarse para excluir y mantener jerarquías de poder? ¿Quién define el auténtico sabor de un lugar? Por ejemplo, en la provincia china de Yunnan, una variedad de uva traída por misioneros franceses en el siglo XIX se ha integrado en el discurso local sobre el terroir, creando una fascinante hibridación cultural. El vino, en última instancia, es un espejo de nuestras sociedades, refleja nuestras historias, nuestras economías, nuestras tensiones y nuestras aspiraciones. Finalmente, después de nuestro viaje por la historia, la sociología y la economía del vino, llegamos al punto donde todo comenzó. El individuo y su copa, porque al final del día, cada uno de nosotros decide beber o no beber vino por razones personales. Estas razones pueden ser tan variadas como el placer sensorial, la búsqueda de un momento de relajación, el deseo de aprender o incluso la preocupación por la salud. El vino, en este ámbito íntimo, juega un doble papel. Hablemos con franqueza sobre el tema de la salud. Es una zona compleja y a veces contradictoria. Por un lado está el consenso científico universal de que el abuso del alcohol es gravemente perjudicial para la salud. Sin embargo, durante décadas, numerosos estudios epidemiológicos han sugerido que el consumo moderado de vino, especialmente de vino tinto, podría estar asociado con ciertos beneficios para la salud, en particular una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una revisión narrativa de 2022 analizó 24 estudios y concluyó que el consumo moderado de vino, especialmente cuando se incluye en un modelo de dieta mediterránea, no solo parece no aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, sino que podría estar asociado con efectos protectores. ¿A qué se atribuye este posible efecto? Principalmente a su rico contenido en polifenoles, como el resveratrol, la quercetina y los antocianinos. Estos compuestos, presentes sobre todo en la piel de la uva, tienen potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Sin embargo, es fundamental añadir una nota de cautela. La comunidad científica está debatiendo intensamente estos hallazgos. Algunos investigadores argumentan que los beneficios pueden haber sido sobreestimados. Por lo tanto, aunque la evidencia es intrigante, nadie debería empezar a beber vino por sus supuestos beneficios para la salud sin consultar a un médico. El mensaje clave siempre debe ser la moderación y la responsabilidad. Más allá de la salud, el vino ofrece un camino hacia el conocimiento y el placer sensorial. El mundo del vino es infinitamente profundo y complejo, lo que lo convierte en un hobby fascinante para toda la vida. Cada botella es una lección de geografía, historia, química y agronomía. Aprender sobre las diferentes variedades de uva, los estilos de vinificación, los conceptos de terroir y las técnicas de cata es un viaje intelectual estimulante. Este conocimiento transforma la experiencia de beber. Un simple sorbo se convierte en una exploración, un intento de descifrar los secretos que el enólogo ha dejado en la copa. El acto de la cata en sí es un ejercicio de mindfulness, de atención plena a los sentidos. Y es aquí donde llegamos al corazón de la experiencia del vino, la búsqueda del placer y la conexión.
En un mundo cada vez más digitalizado y acelerado, el vino nos invita a ralentizarnos. Nos invita a sentarnos a la mesa con amigos o familiares, a compartir una comida, una conversación y una botella. El vino es el catalizador perfecto para estos momentos de conexión humana. Como bien dijo Jim Trezise, el vino ha sido parte de la cultura humana durante 8.000 años, como alimento líquido, bebida festiva, fuente de orgullo y camino hacia la amistad y el romance. Es una bebida de moderación que conecta a las personas. Y quizás esa sea su mayor virtud. En un mundo que a menudo nos divide, el vino tiene el poder unificador de reunirnos. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Comenzamos con una simple copa de vino, y a través de ella hemos explorado la evolución de nuestra especie, la formación de nuestras sociedades, la complejidad de nuestra economía global y la búsqueda íntima del placer y el conocimiento. Hemos visto que el vino es mucho más que una bebida. Es un agente social que lubrica nuestras interacciones y nos ayuda a conectar. Es un artefacto cultural que refleja nuestra historia, nuestras creencias y nuestra identidad. Es un motor económico que sustenta comunidades enteras y fomenta el turismo. Y es un objeto de estudio que nos obliga a cuestionar nuestras relaciones con la naturaleza, la salud y el placer. El vino es, en esencia, un espejo de la humanidad. En su brillo vemos reflejada nuestra capacidad para la innovación y la creatividad. En su complejidad vemos nuestra propia complejidad. En su capacidad para unir a las personas, vemos nuestro profundo anhelo de comunidad. Y en sus riesgos, vemos nuestra propia fragilidad. Así que, la próxima vez que sostengan una copa de vino en sus manos, les invitamos a hacer algo más que beberla. Les invitamos a contemplarla, a pensar en el viaje que ha realizado, desde una pequeña uva en una vid lejana hasta ese momento preciso. A recordar las manos que la cultivaron, la sabiduría que la transformó y las sonrisas que la acompañarán. Porque en esa copa no hay solo vino. Hay historia, hay cultura, hay humanidad. Gracias por estar aquí en Hogar de Vinos. Antes de irse, les invitamos a poner a prueba sus conocimientos con nuestro test especial sobre este tema elaborado por José Pradillo. Les dejamos el enlace en la descripción. Y si quieren seguir aprendiendo, no olviden suscribirse, dar like y acompañarnos en los próximos episodios. Porque cada copa cuenta una historia y el vino se aprecia más si se conoce mejor. Muchas gracias y hasta la próxima.